Oye, si os Pero parece, empezamos ya porque ya vamos incrementando la gente que se va ya consiguiendo contactar y yo creo que no podemos darle más dilación a esto. Como decía a todas y a todos los que estáis al otro lado, Egunon, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por venir a esta o a acceder a esta jornada técnica dentro del ciclo este que teníamos de los 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pasado, presente y futuro. Hoy componen el panel pues una serie de expertas y expertos, yo creo que por muchos conocidos o por muchas conocidas. Creo que del pasado pues son autoridades todas para hablar de esto porque lo han vivido en sus carnes, el presente también lo están viviendo y tienen todavía mucho futuro por delante para poder abordar o para ver dónde están estos retos del futuro. Entonces, sin más, si os parece, pues voy a empezar presentando un poco las personas que estamos aquí y empiezo por la que no veis, que es Yolanda García, la doctora Yolanda García, que no la veis porque es la responsable de los servicios médicos de Mercedes España, está ubicada en la planta de Mercedes de Vitoria y debido probablemente a estos temas de multinacionales y de cómo tienen sus sistemas de comunicación, pues el acceso a otros que no sean los del propio grupo, pues son dificultosos. Entonces, sí nos oye, sí le oímos, pero no le vemos. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Egunon a todos. Eso es lo que os decía. Yolanda, pues lleva muchos años, no voy a decir cuántos, ni mucho menos, trabajando en la prevención de riesgos laborales y en la salud laboral. Comenzó en Tarabusi. Para muchos de vosotras y vosotros igual no sabéis lo que era Tarabusi, pero ha sido siempre un símbolo de lucha, de pelea y de empresa siderúrgica del mundo del automóvil, y que fue pues una de las pilares donde nace el grupo CIE, Automotive, ¿vale? Yolanda empezó allí, luego pasó al servicio de prevención ajeno, en su caso creo que fue, ¿verdad?, Mutua Vizcaya Industrial, después Mutualia, Sociedad de Prevención de Mutualia, y ahora IMQ Prevención, y luego ya pasó a los servicios de Mercedes. Yolanda, Egunon, y gracias por hacernos este hueco para estar aquí. Gracias a vosotros. Seguimos con Alberto Janguren, también yo creo que conocido de muchos, también doctor médico especialista en medicina del trabajo, ¿verdad, Alberto? Y es el responsable del servicio de salud, seguridad y medio ambiente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Es máster también en seguridad integral, ergonomía y psicosociología, así como en dirección de emergencias. Y pues eso, y durante muchos años o toda su vida profesional ligada al mundo de la salud laboral, ¿no, Alberto? Yo creo que también empezaste, puede ser en Pradera, ¿no? Sí, correcto. Vale, casi hasta me acuerdo, ¿no? Pero no es así, ¿vale? Y luego, bienvenido, Alberto, también, y gracias por hacernos un hueco, ¿vale? Iñaki Corta, también conocido de muchas y muchos de nosotros y desde luego en el mundo de la salud laboral, al igual que Alberto y que Yolanda, pues también Iñaki Corta es médico especialista en medicina del trabajo, técnico en prevención de riesgos laborales del resto de disciplinas, ¿no? La seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología, ¿no? Y es, bueno, ha participado en muchos congresos y jornadas del mundo de la salud laboral y es vocal y secretario de la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo desde hace unos cuantos años, ¿verdad, Iñaki? Y ahora en la actualidad es el médico responsable de los servicios médicos de CAF. CAF Beasain o CAF todo. CAF SA, que es Beasain, Irún y Zaragoza. Vale, pues Iñaki, bienvenido también y muchas gracias por hacernos un hueco, ¿vale? Y luego ya, sin más, tenemos también a Enrique Astaburuaga. Enrique Astaburuaga también lleva unos cuantos añitos, ¿verdad?, en el mundo de la salud laboral. Empezó trabajando, ¿no?, en el mundo de la salud laboral desde las mutuas
y luego pues pasó a los servicios de prevención ajenos, en este caso era Paquea, luego Mutualia, luego IMQ Prevención y ahora en la actualidad es el director de los servicios médicos del Servicio de Prevención de IMQ Prevención. Enrique, también, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Vale, bueno, pues sin más, que ya con estas presentaciones pues vamos a pasar directamente a esta tertulia, a este debate que vamos a tener de estos 25 años. Y voy a empezar, pues eso, ¿no? Lanzando una preguntita y empiezo por ti, Yolanda, ¿te parece o no? ¿O quieres que entre por alguien? Bueno, ya sé que no te importa, ¿vale? Como tú quieras. 25 años de la ley. A ti que te ha tocado vivir algunos de ellos, ¿verdad? Desde el principio. ¿Dónde crees que tiene las mayores carencias la ley de prevención de riesgos laborales? Estamos hablando en el campo de la vigilancia de la salud, de la medicina del trabajo, ¿vale? ¿Dónde crees, a tu juicio, que ha tenido las mayores carencias la ley o tiene? Bueno, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado juntos muchas veces y lo que voy a decir no te va a sorprender, ¿no? A mi criterio, la vigilancia de la salud tiene una carencia en cuanto a lo que es la definición de la medicina del trabajo. Yo creo que nos limita a un papel casi meramente administrativo, en la práctica, no digo en la teoría, digo en la práctica, a un papel meramente administrativo cuando desde la medicina del trabajo no nos tenemos que olvidar que somos médicos que tenemos experiencia clínica, que tenemos conocimiento del medio laboral y bueno, creo que en ese aspecto no hay una definición clara de lo que es nuestro papel con todas las posibilidades que tenemos y que podemos aportar al mundo de la salud laboral. Iñaki, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando se creó en el 95, veníamos de una situación que no tenemos que olvidar, o hay que recordar, mejor dicho, en la cual eran los antiguos servicios médicos de empresa que controlaban, por decirlo de algún modo, al 30% de la población trabajadora española. Es decir, que había un 70% que no estaba controlado. Era obvio que era necesario modificar esa estructura, ese modelo de prevención, y en ese sentido creo que la ley pues, ha aportado muchos beneficios y bueno, pues los datos estadísticos relativos a siniestralidad básicamente ahí están pues aportando un dato positivo, ¿no? Yo creo que el mayor error de la ley de prevención, y sobre todo, ya ha pasado un tiempo, es que estaba enfocada básicamente a lo que siempre ha sido más prioritario, que es la seguridad. Es decir, la siniestralidad. Hoy mismo repasa uno las estadísticas de accidentes de trabajo son muy exhaustivas, las de enfermedades profesionales más bien escritas, ¿no? Es decir, hay una prioridad con respecto a ese tema, que es el que yo creo que se quiso abordar y para el que ha sido una solución razonablemente buena, en la medida en que la tendencia ha sido descendente hasta un punto en el que ya es poco probable que con el mismo esquema o la misma estructura vayamos a conseguir o se vayan a conseguir pues buenos beneficios o reducción de siniestralidad y reducción de enfermedades profesionales, que en el fondo básicamente es lo que pretende la ley de prevención, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento, bueno, ya llegó hace algún tiempo, de revisar eso y en ese contexto creo que los médicos del trabajo, la medicina del trabajo, pues ha sido bastante maltratada, ¿no? En el ámbito autonómico pues, tenemos un dato que es, o varios datos que son muy paradigmáticos, ¿no? Para el año 2008 aproximadamente, el 75% de los servicios de prevención propios de Euskadi había desaparecido. Y se habían externalizado la mayor parte de ellos a servicios de prevención ajenos. Todo eso en el marco de una estrategia europea y también española en el cual
uno de los puntos fuertes que después en la famosa documento del amigo Durán se reflejó, se pedía que había que aprovechar los recursos internos de las empresas para potenciar la prevención y en particular también la parte sanitaria, ¿no? Es decir, la realidad con respecto a la medicina del trabajo ha sido distinta. Creo que por razones que serían muy extensas y por comentar, pero ha sido penalizada y además de errores conceptuales, a mi parecer, importantes, ¿no? Bueno, por no extenderme más y dar para todos, me quedo de momento con eso. Gracias, Iñaki. Alberto, ¿cómo ves tú? Sí, sí, la verdad es que comparto bastante la opinión de Iñaki y Yolanda por abundar un poco más en esto y centrándonos en lo que la ley de prevención haya podido influir en la vigilancia de salud. Hombre, la verdad es que tiene muchas bondades, pero dentro de su misma bondad quizás esté su peor aspecto. La ley ha conseguido extender la vigilancia de la salud a trabajadores que antes ni soñaban que tuviesen oportunidad de tener ese servicio, al extenderse a través de los servicios de prevención ajenos a empresitas de 2, 3, 5 o 17 que antes no sabían ni lo que era la vigilancia de salud, y ahora sí que lo tienen, ¿no? Quiero decir que en ese sentido la ley creo que ha sido, en cuanto a lo que es vigilancia de salud, ha sido importante y favorable. Bien es cierto que, como bien decía Iñaki ahora mismo, ha ocurrido que ese mismo proceso de extensión a través de servicios de prevención ajenos ha convertido que empresas de mediano o gran y mediano tamaño que antes tenían servicios de prevención propios han dejado de tenerlos y han dejado de tener la vigilancia de salud a pie de puesto de trabajo. Y en mi opinión eso, pues hombre, no es bueno, ¿no? Empresas que eran capaces de dar un servicio muy importante con su propio servicio médico en aquel tiempo y luego posteriormente servicio de prevención, ahora lo ha perdido. Entonces, dentro de la bondad tiene la maldad. Y en el resto de los aspectos es verdad que los comparto, lo que han comentado, sí. Gracias, Alberto. Enrique. Sí, bueno, yo tengo un pequeño, o sea, la visión nuestra del servicio de prevención ajeno es un poco distinta a los servicios de prevención propios en los cuales están tanto Iñaki como Alberto como Yolanda, ¿no? Yo creo que en los servicios de prevención ajeno, y digo, además hablo por el nuestro también, quiero decir que una carencia sobre todo es la integración con el área técnica. Yo creo que aquí sí tenemos que seguir luchando y dentro de nuestra organización también y dentro yo creo que de otros servicios de prevención también, en que estemos más integrados el área técnica con vigilancia de la salud. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mucho más constante y mucho más de mejorar las comunicaciones. Tenemos que ser vigilancia de la salud, tenemos que tener una comunicación directa, constante y día a día, sobre todo con los técnicos que están en las empresas, ¿no? Y otra de las carencias también que creo que tenemos es que todavía, o sea, hemos llegado, como bien han planteado tanto yo como Alberto, hemos llegado a las pequeñas empresas. Nosotros desde el Servicio de Prevención Ajeno lo que hemos intentado, sobre todo por cercanía, por multitud de centros que hemos abierto y sobre todo llegar pues, a esas pequeñas empresas. Pero nos falta sobre todo generar educación y cultura preventiva, sobre todo en pequeñas empresas. Evidentemente, en grandes empresas, en siderurgia y tal, están establecidos unos sistemas de gestión muy integrados y la gente tiene una cultura preventiva muy clara. Pero en las pequeñas empresas no es así. Y nosotros deberíamos de trabajar más para educar a las pequeñas empresas en prevención. Todavía nos siguen confundiendo con la mutua. Todavía la gente no tiene claro el concepto de vigilancia de la salud, lo iguala a los reconocimientos médicos y creo que tenemos que trabajar en un concepto de vigilancia de la salud y sobre todo también prestigiar la vigilancia de la salud y la especialidad de medicina del trabajo, que hasta ahora pues hemos sido siempre el hermano pobre, ¿no? de todas las especialidades. Pero yo sobre todo esas dos carencias, tenemos que llegar más a la empresa pequeña y sobre todo tenemos que comunicarnos mejor con el área técnica. En estos 25 años, gracias Enrique, en estos 25 años hemos pasado, por lo menos una parte, ¿no? Como bien ha dicho Iñaki, pasamos de la ORSMED y donde
había unas empresas que tenían sus propios servicios médicos, se ha extendido la universalidad, ¿no?, de esa, entre comillas, vigilancia de la salud a todas las empresas, o la obligatoriedad de que todas tengan y el acceso que puedan tener. Hemos pasado de los reconocimientos médicos gratis que hacían las mutuas, ¿no?, a la situación actual, pero como decía Enrique, ahora mismo se sigue identificando mucho o casi todo la vigilancia a la salud, la disciplina preventiva de la medicina del trabajo con los reconocimientos médicos. Y una cosa que está es por el camino, iba a decir otra cosa, pero digo, el santo ratio, los ratios, ¿no? Es una cosa, el número de trabajadores por médico, la actuación. ¿Creéis que ha sido el camino correcto para poder potenciar? Yo creo que antes Yolanda daba también un poco alguna de las claves, ¿no?, que se ha dejado algún camino. Pero ¿creéis que hemos evolucionado en ese aspecto de que la gente nos sigue viendo a la medicina del trabajo como los reconocimientos médicos, y que desde la administración lo único que se está controlando realmente es por parte de servicios propios y ajenos y mancomunados, los ratios? Alberto, ¿qué nos dices? No te oímos, Alberto. Digo que yo ese aspecto de los ratios quizás no lo he conocido, lo conocéis quizás seguro mucho mejor los servicios de prevención ajeno. Nosotros hemos vivido otra realidad de siempre. Pues tenemos una historia larga. Ya antes de la ley ya estábamos haciendo vigilancia de la salud. No voy a decir que se hace ahora, pero sí con esa mentalidad, ¿no? No es el reconocimiento estrictamente ni muchísimo menos. No nos hemos peleado con esos retos. Hay que hacer cada 3 años, cada 2, cada 1, o cuántos trabajadores o cuántos entran en una unidad básica de salud. Nosotros hemos aplicado el criterio que está aplicando ahora actualmente ya de años atrás. Hemos evolucionado, lógicamente, y hemos cambiado y hemos mejorado con el transcurso del tiempo, viendo sobre todo lo que van haciendo en otros sitios, ¿no? Y adaptando. Pero quizás sí es verdad que la administración se está fijando en eso, a lo mejor, ¿no? Dado que la gran mayoría de los trabajadores están acogidos por servicios de prevención ajena, porque son la mayoría de las empresas, si no me equivoco, son pequeñas empresas, y la administración luego mira cuántos trabajadores tienes que tener en cada unidad básica de salud un servicio de prevención ajeno, o cada cuánto tiempo le estás haciendo el reconocimiento y nada más, y se olvida de todo el resto de los aspectos de lo que sería una buena vigilancia de la salud o una prevención de riesgos laborales de esa empresa o de ese trabajador. Iñaki. Bueno, pienso que efectivamente, en primer lugar, hay un problema, no sé si informativo, conceptual, o de qué tipo, de asimilar vigilancia de la salud con medicina del trabajo, para empezar, ¿no? Bueno, es una parte de las funciones de la medicina del trabajo y no es, desde luego, la única, ¿no? Y además, asimilar vigilancia de la salud a los exámenes de salud periódicos únicamente, ¿no? Entonces, creo que la vigilancia de la salud, en particular, tiene otras vías de conocimiento, más allá de los exámenes de salud, que no se han ni potenciado ni desarrollado, ¿no? En ese sentido, creo que ha faltado, pues, incluso dentro de las propias guías de vigilancia de la salud, una aclaración de todas estas cuestiones mucho más para nuestro desarrollo diario, ¿no? Por otro lado, esa información con la que tenemos que trabajar viene basada básicamente en información técnica que dentro de las grandes empresas la podemos tener. Me refiero a información relativa a exposiciones, en lo que se refiere específicamente a vigilancia de la salud, ¿no? Y esa parte técnica, además de ser muy compleja, pues tampoco se han establecido canales de comunicación. Es una de las pegas que le veo yo a la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que digamos que teóricamente tiene un esquema que puede ser muy válido,
pero esto fue como decir, bueno, ahí tenéis la ley, aplicarla como queráis, ¿no? Luego el desarrollo normativo de todo eso ha sido, pues casi de libre albedrío, ¿no? O la aplicación, mejor dicho, de todo eso. Entonces, bueno, me parece que hay recorrido que hacer, sobre todo para desmitificar la vigilancia de la salud en los términos en los que está en este momento y además porque está suponiendo un gran esfuerzo en recursos personales y sobre todo de personal médico y sanitario y con una eficacia pues creo que muy baja. Entonces, bueno, habría que reorientar absolutamente todo eso, ¿no? Bueno, como digo, es un tema también para hablar largo y tendido es complicado hacerlo en tan breve espacio de tiempo, ¿no? Y con respecto a los ratios, pues en esa misma línea yo entiendo, nunca he entendido muy bien cómo se han puesto, en base a qué datos se han puesto esos ratios, ¿no? Porque si tenemos ese enfoque un poco más amplio, es verdad que el tiempo que es necesario dedicar para las actividades no específicas del examen de salud, pero necesarias en la gestión de la salud laboral, bueno, es bastante más alto que el que puede permitir eso, ya en un servicio médico de prevención propio. Pero no digo nada de los servicios de prevención ajenos cuya es, de información pues es todavía más compleja de conseguir, ¿no? Muy bien, Iñaki. Yolanda, ¿qué nos dices? Pues yo que he vivido este asunto en las dos partes, tanto inicialmente en un servicio de prevención propio, luego en uno ajeno y otra vez en uno propio, yo sí que creo que la gente sigue asociando claramente la vigilancia de la salud al reconocimiento médico. Y no al reconocimiento médico, sino al chequeo, a ver cómo tengo el colesterol, a ver cómo me sale el electro, es decir, o sea, como si te vas a una clínica privada a hacerte un examen de salud, pero que en este caso te lo hacen desde la empresa. Yo creo que no hemos cambiado en general el concepto. Cuesta todavía explicar lo que han dicho tanto Iñaki como Alberto, explicar en qué consiste la vigilancia de la salud y cómo es un trabajo en conjunto y siempre de la mano con los técnicos de prevención. Es decir, la vigilancia de la salud, para poder aplicar los protocolos, aparte de tener el conocimiento de las evaluaciones de riesgos, las mediciones higiénicas, las mediciones de ruido y todo lo que afecte a los riesgos del puesto de trabajo, también es necesario saber cómo es cada empresa. O sea, y esto lo digo también un poco en relación con el tema de los ratios, que os doy absolutamente toda la razón. O sea, yo creo que los ratios que se han puesto desde la ley son meramente un poco asimilados a lo que es la sanidad pública. O sea, mínimo tiempo que tienes que dedicar a un trabajador. Y como decía Iñaki, desde un servicio de prevención propio, la relación con los trabajadores es muy fluida. Conoces perfectamente el puesto de trabajo, lo visitas, cuando un trabajador tiene un problema, estás con él viéndole trabajar, conoces toda su historia clínico-laboral, su historia clínica personal, o sea, tienes toda la información para poder tomar decisiones y tienes a los técnicos trabajando contigo, o sea, es un trabajo de equipo. Pero, ¿qué ocurre desde un servicio de prevención ajeno? Que el tiempo que tiene definido la ley para ese tipo de empresas te lo has comido con el reconocimiento médico y queda fuera todo lo que es lo que decía Iñaki, o sea, la supervisión, la reevaluación, la valoración. Entonces, ahí también va un poco lo que decía al principio, que los médicos del trabajo estamos encajonados en la vigilancia de la salud, que es un corsé que te ahoga, pero que necesitas soltarlo, porque hay muchísimo más dentro de la medicina del trabajo en una empresa, tanto desde un servicio de prevención privado, propio como en uno ajeno, muchísimas más funciones y muchísimos más temas que tratar y a los que dedicarles tiempo en todos y cada uno de los trabajadores de cada empresa. Estamos hablando de
una empresa de un sector con una actividad determinada que puede estar en el anexo 1 o no, con mayor o menor peligrosidad. Dentro de cada sector, cada empresa es un mundo, tiene un sistema de gestión, pertenece a una multinacional o no, y luego tienen cada trabajador que es único y exclusivo y al que hay que dedicarle toda la atención. Y para todo eso necesitas tiempo que la ley no te permite con estos ratios. Enrique. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. Ellos tienen el punto de vista desde el servicio de prevención privado. Bueno, Yolanda trabaja en servicios de prevención ajenos. Entonces, desde nuestro punto de vista, evidentemente los ratios pues, son inasumibles. En breve plazo, con la falta de médicos especialistas, pues bueno, va a ser totalmente inasumibles los ratios. En cuanto a si hemos evolucionado mucho, sí que hemos evolucionado. A ver, nosotros, evidentemente, en un servicio de prevención ajeno tenemos nuestras limitaciones. Atendemos a muchos trabajadores, a muchas empresas y con mucha diversidad, ¿no? Pero lo intentamos hacer lo mejor que podemos y creo que estamos mejorando, Yo uno de los ratios que suelo mirar a los años, y no sé, a veces parece insignificante, pero yo creo que es importante. Y yo suelo mirar mucho, sobre todo, qué tipo de actitudes solemos extender año tras año. Y lo que suelo ver es que cada vez tenemos más actos con limitaciones, más actos con restricciones, más no actos temporales, otro tipo de actos que no es el acto puro y duro, por así decirlo. Y eso me da a mí entender que cada vez estamos investigando más en las tareas del trabajador, estamos investigando más en las posibles enfermedades profesionales para declararlas, y eso a mí me da un ratio de calidad en nuestra atención. Yo creo que cada vez tenemos que ser más exquisitos y más específicos en la extensión de las actitudes. Y si trabajamos en ese sentido, pues sí que poco a poco pues nos iremos separando de los reconocimientos médicos generalistas, que por mucho protocolo pues, y guías que se publicaron, pues nos han seguido persiguiendo. Y al final nosotros, pues si seguimos asumiendo cada vez más responsabilidad, pues más prestigio tendremos. Yo creo que esa es la dirección que tenemos que tener. Pero el mayor problema pues van a ser la falta de profesionales para hacer un trabajo bien hecho. Nosotros en eso estamos. Evidentemente, los servicios de prevención y para muestra un botón, los servicios de prevención propios, como estáis aquí, pues representados en Puerto Bilbao, CAF, Mercedes, pues trabajáis en otra liga. O sea, quiero decir que a todos los servicios de prevención ajenos nos gustaría tener los recursos y el personal y tener, pues, digamos, esos trabajadores más acotados y más cercanos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en la línea de intentar, por lo menos, atender a nuestros trabajadores concertados, pues como lo hacéis vosotros. Gracias, Enrique. Hombre, yo, por no ser aportar el punto de pesimismo que puede llegar tras vuestras palabras, yo creo que algo sí se ha evolucionado, ¿no? Realmente en eso que ponía de esos reconocimientos médicos generales e indiscriminados a una vigilancia de la salud o unos reconocimientos médicos, la parte de reconocimientos médicos que están más dedicados o más orientados a los riesgos de los trabajadores, o que por lo menos cada trabajador que pasa a hacerse un reconocimiento médico en la mayoría de los servicios de prevención, sobre todo los propios y también la mayoría de los ajenos, pues se hace con un conocimiento previo de cuál es el puesto de trabajo, cuáles son los riesgos y qué cosas se tiene que mirar. Pero sigue habiendo esa cultura generalizada de asimilar que o el RECO, ¿no? O no me has hecho nada, ninguna actividad ni de medicina al trabajo, ni de vigilancia a la salud, no me has hecho absolutamente nada. En situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Ahora de la pandemia, se ha tenido en cuenta otras facetas, ¿no? Lo que estaba hablando antes Iñaki, de otras cosas que se hacen además, ¿no? En la medicina del trabajo, sobre todo en temas de eso, ¿no? De el COVID, trabajadores vulnerables, trabajadores sensibles, que empezamos a hacer desde el principio, de algo que es salud pública, trasladado a las empresas, pero hay
yo creo que durante todos estos años ha habido una falta de comunicación entre la salud pública y el Servicio Público de Salud de Osakidetza, ¿no? Y los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, ¿no? Y un exceso, sobre todo, y para nosotros, para lo que es la salud laboral, una fiscalización absolutamente, creo que excesiva, porque no creo que en el mundo de la salud exista tal fiscalización, ¿no? De cuántas horas tienes que tener, cuántos trabajadores, cuántas personas puede tener. Es decir, no sé, pones una consulta de oftalmología y nadie te dice si tienes que tener, ¿no? 17 metros cuadrados, si tienes que tener baños cerca, no baños cerca, si tienes que tener el equipamiento, cuántos médicos tienes que tener y cuánto tienes que hacer. Con esta introducción, mi pretensión es, sigue existiendo dos saludes distintas, la salud pública y la laboral, o realmente tienen un encuentro. En la salud laboral existe el conjunto mínimo de datos, ¿no? Que tenemos que cargar, que tenemos que aportar, pero yo, por lo menos no me consta, ¿no? Que haya intercambio que aporten datos, ¿no? De la salud que puede tener. No hay dos caminos diferentes entre la salud pública y la salud laboral, o la salud es única. ¿Hemos evolucionado en eso? A ver, me voy a adelantar yo, si te parece, Jesús. Perfecto. Yo soy defensora universal de la salud única, es decir, a una persona no la podemos dividir en lo que es su trabajo y su vida personal, es decir, para bien o para mal, las dos interactúan continuamente en el mismo sujeto, ¿eh? Pero sí que creo que hay una división absoluta entre lo que es salud laboral y salud pública. Y como bien has dicho, además, a través del conjunto mínimo de datos, ahora con el tema del COVID, el reporte de todos los casos, el rastreo y demás, estamos siendo objetivo de tener que realizar las funciones que debiera de hacer salud pública, es decir, si tenemos tan limitado el trabajo en cuanto a salud laboral, ahora nos obligan a tener que participar en la gestión de la salud pública. Bien, de acuerdo, y lo estamos haciendo y yo creo que lo estamos haciendo todos súper bien, pero esto tendría que ser una oportunidad para compartir información, es decir, nosotros necesitamos saber no solo lo que nos quiere aportar el trabajador en cuanto a su salud personal, y entiendo que a salud pública le vendría estupendamente saber dónde trabaja, con una descripción de su puesto de trabajo, qué patologías de origen laboral tiene, para tener una visión global del paciente. Pero en este caso soy súper pesimista porque es algo que yo recuerdo desde que empecé hace casi 30 años a trabajar en este mundo. Y la respuesta es siempre la misma, no. Nosotros sí tenemos que aportar información, pero al revés no. Y sigo pensando que la salud es un concepto integral, laboral, personal. Iñaki. Yo, bueno, comparto totalmente las palabras que ha dicho Yolanda. Diría más, creo que está escrito en norma que nosotros tenemos que colaborar con el Sistema Nacional de Salud, colaborar, bueno, ayer creo que lo comentábamos, ya sabemos todo lo que significa, ¿no? Siempre es algo compartido, no es algo que venga de forma unilateral, o debiera ser, eso es otra cosa, no es colaborar. Siendo eso así, específicamente en ningún lado dice que el Sistema Nacional de Salud tenga que colaborar con el sistema de salud laboral, por decirlo de alguna forma diferenciada, en ningún momento, ¿no? Lo ha hecho ahora por pura necesidad, porque estaban absolutamente desbordados. Y como estaban absolutamente desbordados, pues han dicho, oye, tenemos aquí un recurso que nos puede aliviar, ¿no? Y vamos a utilizarlo, pues, bueno,
yo entiendo que nos están utilizando como simples rastreadores en un ámbito muy concreto. Y también reivindico pues, una posición que creo que se demuestra desde hace mucho tiempo, que es el papel de la salud laboral en la salud pública, ¿no? Aunque teóricamente todos entienden que la salud laboral es parte de la salud pública, cuando tú coges los documentos de salud pública de nuestra comunidad en concreto, pues ves que la salud laboral está en una esquina muy esquinada y prácticamente nadie sabe qué es, ¿no? No digo ya compartir información, para cosas tan básicas como la gestión integral de la salud de una persona. Ahora empezamos a hablar de promoción de la salud. Hace unos pocos años no se estigmatizaba, porque en un análisis se pedía el colesterol. Ahora, como el infarto es accidente de trabajo, pues también tenemos que mirarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay un apriorismo desde el ámbito de la salud pública con respecto a la salud laboral gestionada por los servicios de prevención propios y ajenos, en el que prima la desconfianza hacia lo que hacemos, y lo comentábamos también estos días, entendiendo que somos parte casi interesada en favorecer a la empresa frente al propio trabajador. Y esa visión previa pues se manifiesta de forma continua en muchas de las cuestiones que plantean, ¿no? Cuando hablas de vacunas, no, esto tenéis que pagarlo vosotros, pero si son de salud pública, no me da lo mismo, ¿no? Cuando hablas de comunicación, no digo ya de absentismo por enfermedad común, etcétera, etcétera, para cuestiones que son tan básicas. Hace unos años en un congreso de inscriptores yo presentaba cuántos interlocutores tenemos ahora para la gestión de la IT. Ya sé que se queda un poco por fuera del servicio de prevención, pero me parece que no. Para mí me parece que no, en la medida en que también tenemos obligaciones con respecto a eso. Bueno, pues siendo la IT incapacidad transitoria para la profesión habitual, todo el conjunto de personas que intervienen en la gestión, que en este momento son 6 instituciones distintas, pues ninguna tiene la información completa para tomar una decisión que es fundamentalmente sobre la salud de la persona y también económica, ¿no? Entonces, no hay un modo de transmitir esa información porque no hay interés. Para decisiones que son de todos, digo, que son de todos, que no son de una parte. Entonces, yo soy muy escéptico, o sea, creo que no hay interés desde salud pública en potenciar la salud laboral a la luz de los hechos, de lo que estamos viendo, vamos. Y con esto del COVID, pues no tengo la misma sensación. O sea, en la medida en que seamos útiles para descargar, en un momento determinado, pues vale, nos exigirán que colaboremos o que aportemos información, pero cuando eso acabe, pues ahí os quedáis. Alberto. Sí, efectivamente, esto último que acaba de decir Iñaki me parece que va a ser así. Estamos siendo utilizados porque les ha hecho falta o así lo han considerado, nos van a utilizar y cuando todo acabe se olvidarán de nosotros otra vez para siempre. Yo creo que las administraciones públicas en este aspecto no cuentan para nada con la salud laboral, que no debiera ser nada diferente a salud pública, al concepto de salud. Debiera ser un concepto absolutamente integrado. Pero no, yo tampoco, yo soy muy pesimista también en este aspecto. Se van a olvidar de nosotros. Esto es una mera circunstancia que se ha dado y nos han necesitado. Y en parte yo creo que gran parte de la culpa, entre comillas, la tienen los múltiples institutos que hay, ¿no? Nuestro Osalan o los diferentes institutos de las diferentes comunidades o incluso el Instituto Nacional que no han ido nunca por ese camino, ¿no? De integrar la salud laboral en el concepto de salud general, en el concepto de toda el ámbito sanitario de las diferentes comunidades. Debiéramos estar integrados en las historias clínicas de nuestros pacientes. Nuestras historias laborales debieran estar integradas en la historia clínica del paciente, ¿no? Que hubiese una única historia que pueda ser compartida por los médicos de familia o por los equipos responsables de la salud en las empresas o en los servicios de prevención, etcétera. Es decir, que eso aportaría mucho para
la salud del trabajador. Aportaría tanto a la parte de los médicos de familia como a nosotros, el conocimiento mutuo de todos estos aspectos. Bueno, y nos olvidamos que algunas empresas tenemos incluso prescripción farmacéutica in situ en la empresa, que se olvidan de nosotros. No llego a alcanzar muy bien qué sentido tiene esa prescripción farmacéutica a la que estamos habilitados en algunas empresas cuando luego no estamos integrados en la receta electrónica, que seguimos funcionando en papel. No sabemos qué tratamientos traen de su casa estos trabajadores y viceversa. Los que nosotros ponemos no los conocen en sus centros de salud. Bueno, en fin, efectivamente creo que es un desconcierto esta división entre salud pública y salud laboral, pero no soy nada optimista en que esto mejore. Además, perdona, sí. una cosa más. Además, la integración de la historia laboral y de la historia clínica del sistema público de salud a la hora de hacer valoraciones para incapacidades, creo que daría mucha luz a la hora de evaluar dichas incapacidades. Es decir, yo me he encontrado con muchas incapacidades de gente que dice, o sea, simplemente él dice que hace un tipo de trabajo que no se corresponde a la realidad. Entonces, bueno, pues si todo eso estuviera a disposición de la administración y pudiéramos estar compartiendo información, incluso entiendo que sería, podría, ya que al final todo va dirigido al ahorro de costes, por lo menos en este tipo de situaciones, todo lo que son bajas y todo lo que son incapacidades, creo que se verían recompensadas económicamente porque la realidad no es la que el trabajador cuenta cuando va a pasar un tribunal. O sea, el puesto de trabajo no es la cantera. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. No se tiene en cuenta o sea, vas a incapacitar laboralmente a una persona de la que desconoces totalmente cuál es su trabajo. Sí, como decía un amigo mío, cuando alguien va a su médico de asistencia primaria y le dice que trabaja en una prensa de 5 toneladas, pues no sé si hacen a la idea que las toneladas o las lleva al hombro o que baja la prensa, no sé qué, y claro, las características son muy diferentes, ¿no? Del señor que puede estar como está Iñaki con su bata blanca inmaculada, ¿no? Dándole un botoncito y controlando, al que está en una forja y se le mueven en todos los dientes y todo. Hay unas grandes diferencias para establecer lo que estás diciendo, Yolanda. Enrique, ¿cuál es tu visión aquí de lo que están diciendo? La verdad es que como soy el último, normalmente casi me estoy quedando sin argumentos, pero bueno, intentaré dar un poquito de luz, ¿no? a lo que pienso. Bueno, la verdad es que lo que comentaba Alberto, primero, si no tenemos una historia clínica única, esto es un verdadero caos. El médico de cabecera tiene la suya, la mutua tiene la suya, nosotros tenemos la nuestra. Evidentemente, yo creo que no se nos ha tratado bien a la medicina del trabajo ni a los servicios de prevención. Nosotros hemos solicitado muchas veces información y no se nos ha querido trasladar, incluso con todos los consentimientos informados del trabajador, etcétera, etcétera. Y para nosotros ha sido muchas veces una lucha constante el recibir información, que nosotros, por otra parte, siempre la hemos trasladado, tanto a mutua como a salud pública. Por eso, para mí es muy importante, sobre todo también creo que Yolanda lo recalcaba, la historia clínica única. No se puede desligar una enfermedad de un trabajador dentro de su ambiente, digamos, social, de esa enfermedad cuando va ese señor a trabajar. Y a mí me gusta siempre para un poquito hacer una descripción de cómo está esto montado. Me gusta siempre comentar una anécdota, bueno, varias anécdotas. Yo, cuando he sido tutor de algunos médicos BIR que estaban realizando con nosotros la especialidad, y algunos venían del extranjero y además no conocían la realidad en el Estado español de la medicina y de cómo se gestionaba esto. No os podéis imaginar lo que me costaba explicar a esta gente el que un médico de cabecera de atención primaria le estaba atendiendo a una señora de 80 años, luego a un niño de 16
Y luego de repente le atendía a un señor de 50 años al cual le extendía un papel que ponía incapacidad laboral, y recalco laboral, transitoria. O sea, esa mezcla, ¿cómo podía existir dentro de un mismo sistema de atención y de 5 minutos en 5 minutos? Luego yo le intentaba explicar que la mutua atendía enfermedades profesionales, accidentes de trabajo. Luego también le explicaba que había, el INSS era el que daba las incapacidades. Nosotros teníamos unos aptos, pero no teníamos verdaderamente ninguna función ejecutiva. O sea, y ya es que cuando yo les veía cómo se les abrían los ojos, es que no entendían absolutamente nada de cómo había tantos estamentos que podían actuar en la salud de un trabajador, además de distinta manera, y muchísimas veces además de formas contrapuestas, porque muchas veces nos hemos encontrado en juicios donde incluso cuando pertenecíamos a la propia mutua nos hemos enfrentado, digamos, el servicio de prevención con la propia mutua, porque teníamos entre comillas, formas de pensar diferentes respecto a un trabajador, ¿no? La verdad es que esto es un tutu revolutum, y yo no tengo ninguna esperanza de que esto se pueda gestionar de otra manera. Hay muchísimos intereses creados y cada uno tira de un hilo, y verdaderamente, si no nos ponemos de acuerdo ya en lo básico, que es una historia clínica única, ya el resto se ha demostrado ahora mismo, y también estoy de acuerdo, no quiero ser breve, pero también estoy de acuerdo en el tema del COVID, lo que habéis planteado tanto Iñaki como Alberto, nos han utilizado, nos están utilizando. De hecho, estamos haciendo un trabajo ímprobo con el tema del COVID, que también está, yo creo que como estamos asumiendo una serie de responsabilidades que antes no teníamos, también nos está dando cierto prestigio. Ahora, de repente, nosotros somos los que le decimos a un médico de atención primaria si a un señor vulnerable le tiene que extender la baja o no. También le decimos al médico de atención primaria si le tiene que dar el alta o no. Eso antes no lo hacíamos. Nosotros decidimos eso. Nosotros decidimos quién es contacto estrecho, quién no, y a quién le hacen la PCR y a quién no se lo hace. Antes no lo hacíamos. Estamos cargando una serie de responsabilidades que, evidentemente, nosotros, Servicio de Prevención Ajeno, somos empresas privadas y no sabemos si nos van a compensar o no. De hecho, incluso hemos tenido que poner un servicio para atender las solicitudes de Osalan de los fines de semana con nuestro personal. Estamos dando un servicio, evidentemente, a toda la sociedad, a todas nuestras empresas, que no sé si verdaderamente está valorado lo suficiente. Pero ya os digo, yo soy pesimista, lo que comento, cuando desaparezca esto del COVID, no sé si volveremos otra vez a ser los mismos, o nos apreciarán el trabajo que hemos hecho, o nos eximirán de las responsabilidades que nos han dado. Yo creo que, bueno, dabais un poco las claves, ¿no? Empezaba Iñaki Corta con una palabra que era desconfianza, ¿no? Que esa desconfianza que tienen o que tiene la administración con respecto a la medicina del trabajo, sea el formato que sea, porque yo creo que, ¿no?, que esa desconfianza es indistinta de si es servicio de prevención ajeno, propio, mancomunado o lo que sea, ¿no? A unos por el afán mercantilista, ¿no?, que nos achacan los servicios de prevención ajeno, el único afán mercantilista que podemos tener, y a otros pues por el afán de estar del lado del empresario, ¿no? Sin velar por la salud del trabajador, sino velando un poco por los intereses económicos solo de la empresa. Entonces, habéis dado la clave. Pasamos de esa desconfianza, de esa fiscalización, a que, y dentro de esa fiscalización nos dicen en ese, entre comillas, colaboración que nos obliga a los servicios de prevención con las autoridades sanitarias a colaborar, a darnos un papel protagonista impresionante. O sea, yo creo que antes no se acordaban de nosotros, no sabían quién era, ahora tenemos un papel. ¿Sois negativos o por lo menos no veis ese futuro de manera clara? ¿Qué podemos hacer para conservar ese papel que, como decía Enrique, ¿no?, nos dan ahora, que es que un médico de asistencia primaria no te extendía la baja a una persona que podía estar trasplantada si no era el servicio de prevención el que, ¿no?, extendía el papel sobre la vulnerabilidad de ese trabajador frente al COVID en la actividad laboral?
¿Qué podemos hacer, Alberto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es verdad que ha sido yo creo que ha sido un acierto el habernos encomendado este trabajo en el seguimiento del COVID. Independientemente de que nos suponga un esfuerzo tremendo o lo que sea, me parece que ha sido un acierto, porque ¿quién mejor que nosotros para conocer qué ocurre en el ámbito laboral, en este caso con los contactos, con los contagios, etcétera? Yo decía que era pesimista en que esto fuese a continuar después, pero bueno, aunque sea pesimista, no quita para que debamos seguir trabajando en esta línea, no solo para esto, sino para estrechar los lazos de colaboración y de integración entre todas las partes de la salud, como bien decía, de las mutuas, de los haciendas, de las enfermedades profesionales, de los servicios de prevención, con la asistencia sanitaria que presta el Servicio Público de Salud. Tendremos que seguir trabajando con las instituciones, aprovechando el tirón que hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas intensamente y muy bien en este aspecto, trabajar a partir de ahí en contacto con las administraciones. Quizás nuestra vía de comunicación podría ser quizás Osalan, ¿no? Que es nuestro nexo de unión con el resto de la administración, como autoridad laboral en ámbito sanitario que son. Quizás sea esa la vía, trabajar con Osalan para intentar consolidar este tipo de acciones y actividades o mejorar o integrar todo en uno, no sé. Quizás se me ocurre que pudiese ser la línea. Iñaki, ¿tú cómo ves? ¿Ves rescatable ese papel en el futuro? Yo creo que nos corresponde a los médicos del trabajo exigir a partir de este momento en el que implícitamente han hecho un reconocimiento tanto para la gestión de los trabajadores sensibles vulnerables, la figura de los sanitarios del servicio de prevención para tomar decisiones con respecto a la salud de esas personas, incluso bajas, vinculadas directamente a la actividad laboral, porque estaban vinculadas al nivel de riesgo, eso extrapole al resto de las actividades. En primer lugar, tenemos que ser, yo creo, exigentes para que eso se mantenga también con otras cosas. Ahora está todo el tema de las bajas, de si ya los de atención primaria no van a dar las bajas y se las van a querer trasladar a los inspectores o se las van a trasladar a los inspectores médicos. Hay un movimiento de situaciones vinculadas al COVID que probablemente habría que intentar aprovechar para que se extienda a otras actividades con las que tenemos un vínculo directo, ¿no? Y creo que para eso, desde luego, la institución más cercana a nosotros debería ser Osalan, quien debía de potenciar eso, por un lado, con respecto a la administración sanitaria, pero también con respecto a los profesionales de atención primaria y de otras especialidades, ¿no? Facilitando sobre todo una buena comunicación y un conocimiento, diría yo, de ellos hacia nosotros, mayor que nosotros hacia ellos, porque nosotros los conocemos más de lo que nos conocen ellos a nosotros, que después y que generara pues cierta confianza en las relaciones, ¿no? Porque el objetivo al final de todos es el mismo. Dicho esto, vuelvo a mostrarme un poco escéptico con respecto a la administración y me vais a permitir que os lea un artículo, un comentario muy breve que aparece en el objetivo estratégico número 3 de la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2015-2020, relativa a la participación e implicación de los agentes. Y concretamente dice, punto 032, impulsar la actuación de los agentes encargados de la actividad de prevención en las empresas para el ejercicio de sus funciones con implicación y con profesionalidad. Yo creo que este es el punto en el que a mí me genera más, es decir, cabreo. Porque da a entender que en el ejercicio de nuestras funciones hay una dejación de implicación y una falta de profesionalidad. Porque hay que potenciar eso. Entonces, yo sinceramente creo que hoy en día el papel de Osalan con respecto a salud pública no es facilitar la colaboración de salud pública directamente con los servicios de prevención ni los servicios de prevención directamente con salud pública, sino hacer de filtro para esa comunicación, lisa y llanamente. Y no veo actitud en este momento para cambiar eso. Entonces, bueno, siendo deseable
Soy pesimista que vaya a cambiar. Yolanda. Pues en la misma línea de lo que han dicho tanto Alberto como Iñaki. O sea, inicialmente dentro de nuestra voluntad y profesionalidad que se cuestiona en esa estrategia que ha comentado Iñaki, estamos dejándonos la piel con todo este tema de la pandemia, consiguiendo que nuestras empresas sean lugares seguros para trabajar, dotando de medidas de seguridad, supervisándolas, haciendo el control y el rastreo de los casos que puedan aparecer en nuestras empresas. Y bueno, pues inicialmente dentro de nuestra buena voluntad sí que hemos llegado todos a pensar que podía ser el inicio de una nueva manera de relacionarnos y de colaborar, pero la experiencia es muy terca y yo en ese aspecto soy pesimista porque no veo voluntad por parte de la administración pública, tanto de sanidad pública como por la parte de la autoridad sanitaria en materia de salud laboral, en querer estrechar lazos y que haya una comunicación entre nosotros. Y esto será algo que dirán, bueno, sí, como era un momento, una situación extrema, una pandemia que nos pilló a todos sin conocimiento y sin saber cómo reaccionar, pues bueno, todos teníamos que arrimar el hombro y si te he visto no me acuerdo. Yo en ese aspecto soy súper pesimista. Enrique, tú has comentado, ¿no? De alguna forma también que nosotros concretamente y más servicios de prevención, pero nosotros tenemos hasta montado un servicio de guardias los fines de semana y festivos creo recordar que son 2 personas, ¿no? Porque para dar abasto, pero estamos hablando eso, ¿no? De realizar una tarea que es el rastreo en el medio laboral de casos que se están dando fuera del medio laboral. Es decir, es contagio comunitario que una persona en el medio laboral y tenemos que analizar y rastrear el mundo laboral. Creo que una de las cosas que es importante, que deberíamos de poner en valor, es que se ha conseguido a través de los servicios de prevención y concretamente también de los servicios sanitarios y de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención, establecer que es un entorno seguro el medio laboral, ¿no? Creo que el otro día venía una noticia de periódico, hablo de periódico, no sé cuál era la referencia que tenían, que tan solo el 2% de los casos, ¿no?, de COVID se había iniciado en un medio laboral o el contagio había sido en el medio laboral con respecto al otro 98% que se produce fuera, ¿no? Entonces, hemos determinado que está... ¿Cómo podemos poner en valor, cómo podemos evolucionar de esa vigilancia a la salud que las empresas o trabajadores y trabajadoras ven que la vigilancia a la salud es pues como o el equivalente a los reconocimientos médicos o algunas empresas que lo ven única y exclusivamente como una obligación legal, ¿no? ¿Cómo podemos seguir manteniendo ese valor añadido que ahora mismo creo que hemos conseguido y que es uno de los premios, satisfacciones que podemos tener entre todos de decir, creo que nos han encomendado una tarea y hemos conseguido que las empresas se hagan, ¿no? ¿Cómo poder mantener eso? O sea, esa utilidad, esa que hemos conseguido. ¿Ves de alguna manera? Nosotros desde nuestro punto de vista estamos trabajando empresa por empresa, les estamos indicando que la vigilancia de la salud no solo son reconocimientos médicos y más ahora que tenemos muchísimo más contacto, claro, con toda la gestión y control de los contactos estrechos, vulnerables, etcétera, etcétera, pues estamos teniendo muchísimo contacto y comunicación con las empresas día a día. Yo sí que he hecho un poquito de menos, sobre todo Osalan, en este caso, sí que a nosotros, y lo sé porque he hablado con ellos, sí que nos agradecen la labor. Sí que nos agradecen la labor directamente que estamos haciendo. Bien, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de forma además gratuita, porque somos una empresa privada y lo estamos haciendo de forma gratuita. Entiendo que dentro de nuestras obligaciones que constan en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero sí que me gustaría a mí que Osalan informase o publicitase a las empresas en general nuestra labor. No solo darnos a nosotros palmaditas en la espalda. Quiero decir,
nosotros hacemos, no solo por el COVID, no solo con el tema del COVID, lo que estaba comentando Yolanda, estamos acudiendo a juicios, estamos haciendo informes para incapacidades, estamos dando cursos de formación de todo tipo, estamos haciendo un montón de labores de asesoramiento de todo tipo, declaración de enfermedades profesionales, valoraciones de puestos de trabajo. Estamos haciendo un montón de cosas más que exámenes de salud. Entonces, lo único que pido yo es que se nos quite el San Benito de que solo hacemos reconocimientos médicos generalistas. Eso es lo único que pido. Y si ya ahora se está demostrando que hacemos muchas más cosas por el tema del COVID, tenemos que aprovechar esa situación. Y yo sí que le pediría a Osalan que, por favor, transmita a las empresas de una u otra manera el trabajo que estamos haciendo. Y que no nos fiscalice con los ratios, con el número de especialistas, que por favor les pediría que lo publiciten a las empresas. A las empresas también les gusta recibir información de Osalan y que Osalan les diga, oye, mira, vuestros servicios de prevención también nos están haciendo esta labor. Gracias, Enrique. Alberto, ¿cómo entiendes tú ese papel que nos han dado de jugar, de colaborar, esa colaboración, ¿no?, con la sanidad pública, con el servicio Osakidetza en este caso, y a través de Osalan, de vulnerables, con luego la fiscalización que han tenido a través de Osalan de las prohibiciones, ¿no?, incluso prohibiciones amenazantes en el caso de prescribir o de prescripciones de tests de COVID, es decir, nos mandaban a hacer un trabajo, pero nos prohibían hacer otro. O sea, colaboramos solo ordenadamente. ¿Cómo lo habéis visto? Yo quiero pensar que, bueno, que en la mente de Osalan estaba beneficiar a la salud de los trabajadores. Eso como objetivo primordial. Es verdad que esta pandemia, al igual que a todos nosotros y a cualquier persona, nos ha atropellado. Y hemos tenido que tomar decisiones, cada uno en su ámbito de responsabilidad, desde tu propia persona, la familia, tu trabajo o tu puesto de trabajo. Hemos tenido que tomar decisiones con un gran desconocimiento de lo que teníamos encima, ¿no? El virus ha sido desconocido y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Al principio no había test, entonces nosotros queríamos hacer test. Las administraciones decían que no había que hacer. Estoy seguro que lo hacían con la mejor intención y con su mejor criterio. No me cabe ninguna duda. Otra cosa es que nosotros pensásemos en algunas ocasiones de diferente manera, ¿no? Que teníamos que ir por delante o que teníamos que hacer test, como ha sido mi caso. Yo también demandaba eso, ¿no? Quizás hacer test que luego, con el paso del tiempo, los test de anticuerpos, bueno, hemos llegado a la conclusión de que los hicimos, pero no servían para mucho, servían para lo que servían. Bueno, hemos evolucionado mucho en el transcurso de esto porque hemos aprendido sobre la marcha. A mí quizás no me gustaron en algún momento las decisiones o recomendaciones que nos hacía Osalan o cualquier otra institución pública, que podía ser el Ministerio de Sanidad, como era nuestro caso, o en mi mismo caso nuestro Ministerio de Transportes, que también nos prohibía hacer estas cosas. Bien, en fin. Pero quiero pensar que era todo con la mejor voluntad y el mejor criterio. Nuestro trabajo sería convencerles de determinadas cosas y seguir trabajando, no solo ya en si hemos hecho o no hemos hecho lo del pasado, sino en cuál es el futuro, ¿no? En cómo vamos a consolidar esta colaboración o estos trabajos comunes que hemos hecho con la asistencia de Osakidetza. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo llegar a lo que hablábamos antes de una historia clínica unificada? No sé. Desde luego no me cabe duda que el interlocutor tiene que ser Osalan, porque es nuestro interlocutor y nuestra vía de comunicación con el resto de administraciones. Quizás el conjunto mínimo de datos, que ahora lo han planteado utilizarlo, bueno, lo han planteado, está ya en marcha desde hoy, ¿no? La comunicación de las solicitudes de bajas para los contactos estrechos a través, bueno, pues quizás sea una herramienta de un nexo de unión. No sé, habrá que trabajar mucho. Iñaki. Comparto en parte lo que ha dicho Alberto en el sentido de que, bueno, a pesar de esa visión pesimista que tengo sobre el futuro, creo que eso no nos tiene que limitar para
trabajar en determinada línea de mejorar la situación actual, ¿no? Sí que es verdad que quizás yo lo que le achaco un poco a la administración nuestra y a la administración también del Estado, entendiendo cuál ha sido la situación de una pandemia en la que, bueno, pues había grandes incertidumbres para todos, se han tomado decisiones. Yo creo que es bastante correctas en el sentido de limitar el uso, es una opinión muy personal, de los test al ámbito sanitario, porque si no me parece que es un totum revolutum difícil de gestionar desde el punto de vista de salud pública, y esto fundamentalmente es un problema de salud pública, pero quizás lo que he echado en falta es, teniendo en cuenta lo que en otros ámbitos ya se ha hecho, que es la implicación económica que esta pandemia está teniendo, no hubiesen tenido más en cuenta y hubiesen sido más ágiles a la hora de protocolizar, y protocolizar con criterios prácticos, ¿no? O por lo menos facilitar ese desarrollo de los protocolos concretos, porque si recordáis, todavía para el protocolo de vulnerables, para cuando salió la tabla de los niveles de riesgo, estábamos en el sexto o séptimo protocolo, no sé. Es decir, creo que, bueno, pues se ha visto un campo de colaboración, pero es necesario que haya una voluntad de colaboración, no una voluntad de imposición. ¿eh? Y en la medida en que haya voluntad de colaboración, yo creo que todos estamos muy abiertos a hacerlo, ¿no? En otro sentido, también diría que tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? A veces parece que hablamos en estos foros o en foros similares, estamos un poco echando balones fuera y culpabilizando a los demás, ¿no? Es verdad que tenemos que hacer internamente autocrítica los especialistas de medicina del trabajo general y los que desarrollamos esta actividad en empresas y en servicios de prevención, ¿no? En el sentido de que también tenemos que hacernos valer, ¿no? Yo una de las cosas que reivindico también a la institución es que en estos años, con respecto a la sociedad, no ha habido iniciativas que intenten prestigiar la especialidad. ¿eh? No ha habido ninguna iniciativa, ni tanto a nivel general como a nivel de las propias empresas. Creo que hemos demostrado que nuestra implicación y nuestra profesionalidad con la parte que nos ha correspondido de gestionar ha sido eficaz, y es verdad que Ojalá creo que lo reconoce así, yo también tengo esa percepción, y tenemos que aprovechar ese impulso para ver hasta dónde podemos llegar para mejorar. Gracias, Iñaki. A mí me consta desde luego que Osalán, o por lo menos a través de su directora y más gente en este momento visible, pues sí han trasladado no solo el agradecimiento, sino la tarea que se está haciendo desde todos los servicios de prevención en el ámbito de la colaboración con el COVID. Y son conscientes de que sin la tarea realizada por los servicios de prevención, pues hubiera sido muy difícil pues poder estar como estamos, y la situación sobre todo a nivel de empresas. Y yo cuando estaba refiriéndome a lo de los test hablaba un poco ya en el ámbito no ese inicial, que yo entiendo los criterios científicos que evidentemente Osalán ha tratado de mantener, ¿no? Es decir, oye, hacer test de manera indiscriminada, pero estoy hablando de esa fase en la cual era muy difícil de mantener, ¿no? Que a nivel de empresas no podíamos o no prescribíamos, y a nivel de la calle se lo podía hacer fácilmente cualquier persona, ¿no? Con una prescripción casi telefónica, o que te la podían hacer en el propio laboratorio. Eso ha sido, y no sé, y eso es lo que yo creo, ¿no? Que la clave, quizás lo has dicho tú, Iñaki, en esas dos, ¿no? En la desconfianza que se tiene en algunos aspectos de las actividades que realizamos, y por otra, el decir ese prestigiar y ese mejorar la calidad, como, ¿no? Entendiendo que no es suficiente. Yo sí que creo que lo que habría que hacer es, evidentemente, en eso tendríamos que hacer algo para poder prestigiar lo que estamos haciendo, poner en valor la actividad que se ha realizado, lo que hemos aportado a las empresas en todo este proceso y estamos aportando. Sí, es cierto que decías, no hemos hecho nada por prestigiar. Y ahora eso va unido también a otra pregunta que os voy a hacer. Creo que tenemos que seguir en esa tarea, y creo que lo que debería hacer desde la administración es, pues, aquellos servicios de prevención que incumplan, no cumplan o hagan de su capa un sallo y lo hagan sin ningún criterio ni rigor
científico ni técnico, pues que se actúe con ellos, ¿no? O sea, no se puede actuar de manera generalizada contra toda la actuación de todos los servicios de prevención, porque cada uno pues tendrá pues las miserias o los comportamientos que tenga que tener. Pero has dado un poco la clave, Iñaki. Ahora mismo existe una carencia de profesionales, ¿no? Médicos, venimos no sé cuántos años denunciando, ¿no? Que el número de jubilaciones, ya solo jubilaciones, ya no es que aumente la población laboral, sino que el número de jubilaciones de profesionales médicos en los servicios de prevención es mucho mayor que lo que se incorpora, con lo cual no hace falta ser un gran matemático ni haber hecho, ¿no?, ningún algoritmo para saber que hay una carencia importantísima. Y ahora se añade desde hace también unos años, porque no ha habido cursos, los DUEs, especialistas también, ¿no? Que no hay. No hemos conseguido hacer una profesión atractiva, ¿no? La vigilancia a la salud. Yo, aparte, hay una parte que achaco a la propia fiscalización que establecen las normas, es decir, que habla que el propio médico es el que tiene que hacer él las pruebas o ella las pruebas, ¿no? Tiene que ser el propio médico, ¿no? Otro, o sea, ¿por qué creéis que no hemos sido capaces de atraer o que no es, o sea, no conocemos, yo no conozco a nadie que diga quiero hacer medicina y luego medicina del trabajo? Y claro, con esa carencia no sé si vamos a ser capaces de ser atractivos. Y la pregunta es, ¿por qué lo veis y qué podemos hacer para poder ser más atractivos? Yolanda. Bueno, yo creo que el problema inicial está en el que estudia medicina, que la medicina del trabajo es algo que ni se toca en la carrera. Ahora hay algunas universidades que empiezan a tener una asignatura que es trimestral, que es medicina del trabajo. Sé que se hace en la Universidad de Navarra, donde yo estudié, y de hecho se me había invitado este curso a hacer una lección magistral, pero bueno, con todo esto del COVID todo se ha ido abajo. Entonces, ya el propio estudiante de medicina desconoce que existe esta profesión, desconoce que existe esta especialidad. Y una vez que estudias el MIR y tienes las posibilidades de distintas especialidades que poder acceder, pues siempre ha estado en el pelotón, en la cola del pelotón de los torpes, ¿no? Pues porque no tiene un reconocimiento, porque no sé si no nos hemos dado a valer o no nos hemos dado a valer. Yo no creo que es un problema de que los médicos especialistas no nos hayamos dado a valer y hemos demostrado, y perdón por este ataque de soberbia, ¿no? Pero creo que durante todos estos años hemos hecho un trabajo muy bueno porque hemos conseguido mejorar la salud de los trabajadores en este país. Pero es una especialidad que no está reconocida socialmente y no tiene el reconocimiento económico que tienen otro tipo de especialidades. Entonces, además, nos han ido encorsetando desde la administración, nos han ido apretando más, nos han dejado menos libertad operativa para hacer lo que nosotros consideramos que es lo que decía yo al principio. La medicina del trabajo no solo son los exámenes de salud, hay un campo infinito de actuaciones dentro de la medicina del trabajo. Entonces, es el desconocimiento, es la falta de reconocimiento social a la especialidad y es la falta de reconocimiento económico a la especialidad. Creo que se junta un poco todo. Enrique. Sí, la verdad, bueno, es que tenemos un problema muy importante, muy importante. Yo estuve sacando unos datos hace poco de los médicos especialistas que trabajan en nuestra organización y verdaderamente en los 4 años pues, posiblemente se pueden llegar a jubilar el 60% de los médicos especialistas que tenemos en plantilla. Eso verdaderamente va a ser un drama. Respecto a lo que comentaba Yolanda, verdaderamente sí, el planteamiento de la medicina del trabajo no ha resultado atractiva
a los nuevos estudiantes, evidentemente, pues porque estamos siempre en lo mismo. O sea, siempre se equipara la medicina del trabajo en realización de exámenes de salud. Y evidentemente un médico especialista en medicina del trabajo que se dedique, pues eso, a realizar exámenes de salud exclusivamente a personas sanas, y cuando el 99,99% de esos exámenes de salud son aptos y verdaderamente no llega más allá, pues verdaderamente no lo hace atractiva, no la hace atractiva, y es lo que ha ocurrido. Bueno, nuestra especialidad, como en otras también, muchas veces lo que ocurre es, y encima, pues eso, ahí nos tenemos que mirar un poquito el ombligo, es que cuanto más trabajo realicemos y mejor hecho, más trabajo nos genera. Y entonces, pues muchas veces nos hemos acomodado a hacer los exámenes de salud. También tenemos en parte de culpa los propios profesionales de la medicina del trabajo. Cuando más investigabas y cuando más fisgas y cuanto más, alfombras quieres levantar, pues al final descubres más cosas que te generan mucho más trabajo, y entonces pues eso nos hace a todos un poquito acomodarnos, ¿no? Y en cuanto a la falta de profesionales, yo creo que sí que tendríamos que habilitar una nueva figura. Es que no nos va a quedar otra, no nos va a quedar otra, porque si no, se van a quedar un montón de trabajadores sin vigilancia de la salud. Se van a quedar muchos trabajadores sin poder tener esa prestación. Entonces habrá que habilitar una figura, pues, de un médico colaborador. Yo no estoy hablando de la especialidad es vía MIR, eso es claro, pero sí que habrá que habilitar una figura de médico colaborador, alguna cosa así. Y yo creo que el futuro es el médico especialista de trabajo, al final, pues gestione, o sea, tenga bajo su supervisión, pues, a 2 o 3 médicos o a los que sean, yo no sé más, pues que tengan esta figura de médico colaborador, y por eso a esos médicos habría que formarles. Yo no sé si vía máster o qué tipo de vía, pero sí que necesitamos. Sí que necesitamos profesionales, porque tenemos ahora mismo, pues, muchísimas exigencias de muchas empresas a las cuales, pues, no podemos llegar. Ese es el verdadero problema que veo yo, y ya no tanto a medio plazo, ya es que estamos hablando ya de corto plazo, y creo que no somos el único servicio de prevención ajeno. Es decir, que los demás servicios de prevención creo que tienen el mismo problema. Y tampoco podemos andar con Osalan en el trato como si fuésemos delincuentes y estuviésemos intentando todo el día escaquearnos, y todo el día contratando a no especialistas y que nos persigan por detrás. O sea, no podemos seguir como el perro y el gato. O sea, tenemos que aclarar la situación, poner las cartas encima de la mesa. Tenemos tantos trabajadores, tenemos que atenderles, les queremos atender bien, y hay que buscar una solución. O sea, es que yo tengo la sensación de que todos estamos ocultando el problema o miramos para otro lado. Nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y luego, pues cuando Sala nos dice, es que hay un señor que no es especialista, que nos hemos enterado de que ha trabajado con vosotros y tal. O sea, nos sentimos mal, pero si nosotros no queremos infringir ninguna ley, pero busquemos alguna solución. Si todos sabemos cuál es el problema, ¿por qué miramos para otro lado? Es lo que yo no acabo de entender. Iñaki. Bueno, yo creo que tanto uno como otro habéis, Enrique como Yolanda, habéis dado con las claves. Yo creo que efectivamente venimos de un concepto del médico de trabajo que es continuidad del antiguo médico de empresa, que estaba unas horas en la empresa y el resto pues hacía, y además era especialista en cardiología, especialista en no sé qué y tal. Bueno, ya eso nos había generado una imagen social determinada, ¿no? Esto es una cosa más que hago para sacar dinero, un poco más de dinero y poco más, ¿no? Durante este tiempo no hemos sido capaces, creo que la administración tampoco lo ha facilitado, como he dicho antes, para prestigiar y dar a conocer la especialidad, y no hay un reconocimiento social general. Entonces, en esa medida y comparativamente con otras especialidades, pues lógicamente nos quedamos al final del fútbol de cola, ¿no? Cosa que no es exclusiva ya de la medicina del trabajo, porque sorprende que en medicina de familia, algo que parece ser tan vocacional, esté también con problemas para rellenar las plazas MIR, ¿no? Y sin embargo, las primeras sean unas especialidades, si queréis, cirugía estética, dermatología, etcétera,
cuyas características se alejan un poco de la visión que tenemos algunos de lo que era la vocación médica, ¿no? Entonces, hay una tendencia social hacia un modelo de médico también, ¿no? Y ahí, pues, no casamos nosotros en el mejor de los campos. Por último, también tenemos ese problema de desconocimiento entre las propias especialidades médicas, ¿no? Que a menudo, diría yo, que inconscientemente nos desprestigian cuando en sus informes emiten comentarios, pues, en los cuales, digamos, que son propios de nuestra especialidad, ¿no? Yo cuando veo un informe de un cardiólogo que dice no debe trabajar, si cambia de puesto de trabajo por, digo, joder, hombre, seguro que no le dice a un ginecólogo que le haga determinada exploración a una paciente, ¿no? Le dirá que tiene un problema y que valore él. Entonces, ¿por qué a nosotros nos trata de otra forma? Dentro de los profesionales de la medicina también hay un desprestigio de la propia especialidad, esa desconfianza histórica, etcétera, etcétera. Y por último, también hay que hacer autocrítica, pues nosotros como especialistas, por esas razones que has dicho, bueno, por esas y otras. Es decir, hemos sido una especialidad que trabaja muy individualmente, muy poco en equipo, que tiene limitaciones para investigación, que tiene limitaciones para hacerse oír fuera, porque requiere, otras especialidades tienen apoyo, han tenido apoyo de las empresas farmacéuticas, de otras empresas para poder hacer investigación, para poder hacer una serie de cosas, y nosotros estamos, bueno, cada uno haciendo lo que puede, ¿no? Desde la administración tampoco se ha facilitado, por ejemplo, una investigación coordinada entre distintos servicios médicos de distintas empresas para desarrollar determinados aspectos concretos. Y entonces, bueno, todo eso al final va haciendo, creando un caldo de cultivo que sea una especialidad pues poco valorada. Como además económicamente pues hace bien poco estaba muy maltratada, pues ahora pues quizás vamos mejorando, pero esa situación precisamente de que no hay especialistas, pero si los hubiera seguramente estaríamos en la misma situación. Entonces, bueno, yo creo que esas son las razones para que la gente no opte por esta especialidad. Pero siendo eso así, sí que es verdad que, bueno, pues hay médicos por ahí que no se forman, ¿no? Que quedan sin entrar en el MIR. Entonces, la administración sabe desde hace muchos años, con esta y con muchas otras especialidades, que hay fecha de caducidad. Desde la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo, yo hace 5 años, en un estudio que hicimos, pues de los 275 médicos que estaban inscritos, el 75% se iban o nos vamos a jubilar en un periodo de 10 años. O sea, la tasa de reposición, desde luego, es muchísima. Por tanto, va a haber un déficit, claro, conocido por la Administración, sin lugar a dudas, y por los ALAN también, que no tienen los recursos, que no tienen el interés. Bueno, ahora lo han sacado plazas en atención primaria a la vista de la presión por la situación que se han encontrado. Pero esto también lo pueden hacer con las de medicina del trabajo, que haya más especialistas que puedan formarse cada año. Y seguro que habría gente, porque hay gente en cola que no se forma como especialista. Alberto. Hombre, yo creo que, bueno, poco más me queda por decir, ¿no? Pero yo creo, evidentemente, nuestra especialidad, y no solo en el ámbito de los médicos, que también de los enfermeros y enfermeras, yo entiendo que ocurre lo mismo, no son profesiones dentro de los que terminan la carrera que sean atractivas para nada. Incluso yo creo recordar que en las últimas convocatorias MIR quedan vacantes plazas de medicina del trabajo. Y que ni siquiera estos que no se forman y que se quedan sin entrar por el MIR, o sea, quedan plazas vacantes. Es muy poco atractiva. No sé por qué, supongo que porque los chavales y chavalas que acaban la carrera tienen una mente idealizada de lo que es la medicina, quizás, no lo sé. O quieren hacer especialidades en las que se pueda ganar mucho dinero, o otros quieren ser cardiólogos porque les gusta la cardiología. Tampoco tiene mucho atractivo la medicina de familia, quedan las últimas plazas siempre. Son especialidades, bueno, pues poco atractivas. ¿Qué hacer para convertirla en atractiva? La verdad es que no tengo ni idea. Yo lo llevo pensando muchos años. ¿Por qué a la gente no le gusta la medicina del trabajo si a mí me gusta, ¿no? Yo a lo largo de todos los años que llevo, y a vosotros entiendo que os pasa lo mismo, os ha gustado, ¿no? Es una especialidad, bueno, tan bonita o tan fea como cualquier otra, ¿no? No, pero no sabría qué hacer. Entiendo que a la enfermería les pasa igual.
¿Cuál podría ser la solución ante la escasez de médicos y enfermeros del trabajo? Que se formen más, conseguir que se formen más. El método para conseguirlo lo desconozco, pero conseguir que se formen más. Transitoriamente podríamos utilizar esa figura que comentabas tú, Enrique, quizás hace un momento, ¿no? de habilitar, supervisar a médicos no especialistas o enfermeros no especialistas, que alguien les supervise, pero bueno, entiendo que eso me parece correcto. Si no hay otra solución, temporalmente utilizarla, que transitoriamente se pueda utilizar y que esté regulada y que no estemos cometiendo ningún pecado perseguido como lo estamos cometiendo en la actualidad. Pero al final el objetivo final tiene que ser que se formen. No sé de qué manera hacerlo atractivo, pero que se formen. Sacar a la luz que es una especialidad tan bonita como las demás, o tan fea, ¿no? No sé, tan bonita o tan fea. No me parece más fea que la medicina de familia, no sé, igual a lo mejor al que quiere ser cirujano plástico esto le parece un horror, ¿no? Bien, lo entiendo, ¿no? Pero al que quiere ser médico de familia o rehabilitador, tampoco hay unas diferencias tan extremas, ¿no? No sé. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que lo desconozco. Y sí quería aprovechar ya para poner en valor, que estamos hablando, venga, a hablar de los médicos del trabajo, tal, no sé qué. No hemos hablado casi nada del papel de la enfermería en la prevención de riesgos laborales, en la vigilancia de salud, en la medicina del trabajo, en la enfermería del trabajo y en el control de esta pandemia en el ámbito laboral, que casi no hemos hablado de ellos, y tienen un papel vital y que hacen y llevan haciendo muchísimos años un papel, bueno, que queda un poco más oculto que el nuestro todavía si cabe. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Yo creo que en esta pandemia se ha puesto o han podido la enfermería del trabajo poner en valor, ¿no? O por lo menos salir de esa burbuja donde estaban, viendo que hacen un papel absolutamente importante y una necesidad que es vital. Yo sí que en el diagnóstico una de las cosas que veo es que somos endogámicos, es decir, en la parte sanitaria casi siempre cuando se hace algo de alguna actividad sanitaria es para nosotros mismos, nunca es para afuera. Es decir, hay cardiólogos que dan charlas por ahí o que salen y están abiertas a mucha gente donde va y puede ver la profesión o puede ver no sé qué. Y nosotros, digo nosotros por pertenecer a un servicio, no porque yo sea sanitario, que ya sabéis que no lo soy, casi, como decía Alberto, ¿no? Pero por tiempo, no por otra cosa. Entonces, el planteamiento que es, joder, yo creo que tenemos que salir de nuestra burbuja, tenemos que salir fuera, es decir, no creo que a nadie, igual sí, que os hayan llamado de los colegios o las escuelas de vuestros hijos a hablar de la profesión. Es que mi aita, mi ama es médico y que hable un poco de lo que hace la profesión médico del trabajo. Y dice, no, déjale, que no venga, ¿no? No sé, no parece que sea tan atractivo como otras cosas, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que había que hacer es, joder, poder poner en valor ahora mismo frente a la administración, decir, oye, nos habéis dado un papel relevante en ciertas cosas, veis cómo hemos respondido, ¿no? Veis cómo está la respuesta. Yo creo que en todo esto también tenemos mucha culpa, parte de los servicios de prevención ajenos o que veníamos de las mutuas, de que eran los reconocimientos médicos que eran gratis y que se ha establecido al final un pago por uso. Es decir, si hago los recos pago y si no hago los recos no pago. Como que entonces se ha asimilado la medicina del trabajo solo a hacer el reconocimiento médico, a que me miren el colesterol sin ningún valor añadido por detrás, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer, que no sé cómo, pero actuaciones externas sociales de lo que es la medicina del trabajo y la especialidad de la enfermería también, o DUES en especialistas en trabajo, hacia las empresas también ponernos en valor, porque muchas de las empresas entienden que esto es algo necesario, es lo de los recos o es lo que tienen en convenio y es obligatorio tener y hacer y pasar todos los años, y o sea, a la sociedad también para salir y decir, ¿no? Y publicar y lo que hacemos y dejamos de hacer. Yo el otro día, y como creo que un poco muestra de lo que la sociedad percibe, cuando hicimos la primera jornada donde estaba Lourdes Iscar y la Inspección de Trabajo, no sé si alguno de los que nos seguís estaban, pues Idoia Mendía, que vino a abrir la jornada, habló pues exclusivamente de una actividad que se está haciendo de los seguimientos de contactos y de casos y vulnerables y no sé qué, como si lo hiciese solo Osalán. Es decir, si nuestros políticos que nos gobiernan no son capaces, ¿no?, en la Consejería de Empleo de
de saber que existimos y el papel que hacemos, muy difícilmente la sociedad lo va a entender. Sí es cierto que tanto la dirección de Osalan sí puso en valor la actividad que estábamos realizando, pero bueno, esa es la tristeza. Bueno, yo no sé si tenéis, Yolanda, que como no te vemos estás callada, si tienes algún comentario, alguna aportación. Nada, reforzar lo que habéis dicho, o sea, hay que buscar la alternativa consiguiendo poder formar a personal desde nuestras posiciones y al final esto es también un poco el boca a boca, o sea, cuando alguien te escucha hablar de tu trabajo con pasión, que es lo que tenemos todos por esta especialidad, al final algo siempre queda. De hecho, a mí me ha llamado la atención que un trabajador de Mercedes, cuya hija está terminando la carrera, tiene interés en que le cuente un poco de qué se trata esta especialidad. Con lo cual, quiero pensar que algo hemos hecho bien y hemos transmitido algo positivo, ¿no? Por lo menos a través de su padre, que es nuestro paciente, ¿no? Bueno. Seguir luchando y peleando por nuestro sueño. Pues en primer lugar, en último lugar, porque no, a ver si voy a empezar de nuevo otra vez. No sé si queréis hacer algún comentario. Enrique, ¿te veo con ganas o no? Era simplemente. No, bueno, sí, yo lo único que espero y quiero que sigamos trabajando es que nuestros médicos pisen las empresas. Es nuestra forma de prestigiarnos. Los médicos del trabajo tenemos que pisar empresa. Para muestra un botón, nuestros compañeros de exposición hoy. Y a mí me gusta mucho cuando nuestros médicos nos dicen, oye, si está en esta empresa, está mirando este puesto de trabajo. Y ahí es donde el trabajador, que luego acude al examen de salud, le conoce al señor que ha estado allá y que ha visto su puesto de trabajo. Eso me parece importantísimo. Yo creo que además nos prestigiamos nuestra propia especialidad si nos ven pisar. Y para que sea atractiva justamente el hecho de visitar las empresas, ver toda la metodología de producción, la diversidad de empresas que hay, yo creo que es bonito, que es atractivo para poder trasladar a los nuevos médicos. Sí. Bueno, pues no sé si Iñaki, Alberto, algún comentario que queráis hacer, añadido, punto final. Por puntualizar, bueno, añadir un poquitín a lo que acaba de decir Enrique, efectivamente el pisar las empresas es vital, ¿no? Nosotros que vivimos en la empresa, ya la pisamos y entiendo que a todos nos pasa lo mismo, nos sentimos apreciados por nuestros compañeros trabajadores, sin ninguna duda, pero no me parece suficiente como para que eso se traslade a los chicos y chicas que estudian medicina y que les guste nuestra especialidad. Aunque su aita o ama les diga, joder, en nuestra empresa tenemos un servicio de salud espléndido, no sé qué, no creo que les vaya a convencer a muchos. Tenemos que salir a la calle, como bien decía esto Jesús antes, tenemos que salir a la calle. No es el método, tenemos que salir a la calle. Quizás si conseguimos integrarnos en la salud en general, en el sistema de salud en general, o esta colaboración permanente, que se convierta en permanente con los servicios de salud generales, con los Osalan, y estar en la calle y que nos vean, que ser visibles al resto de nuestros compañeros que están acabando la carrera, a lo mejor ayudaría en algo, quizás, no lo sé. Se me acaba de ocurrir. Iñaki. Bueno, un poco más que añadir yo para acabar, ¿no? Pero me vas a permitir, Jesús, quería responder a la última pregunta que nos pasaste, que no nos has hecho. Si ha mejorado la salud de los trabajadores o de las personas trabajadoras, la salud laboral a lo largo de estos años, ¿no? Y sí, lo voy a contar en forma de anécdota, ¿no? Yo durante muchos años, o durante algunos años, el que ahora es presidente de la compañía, del Grupo CAF, cuando me lo encontraba por los pasillos, siendo director general y tal, me preguntaba, Iñaki, ¿cómo está la salud de los trabajadores? ¿Cómo está la salud de la empresa? Yo nunca sabía qué contestarle. Bueno, siempre salía con algún topicazo de esos, va, bien, esto, ya sabes, no sé qué, no sé cuántos. Y un día pensé, joder,
¿Seríamos capaces de responder nosotros cuál es la salud de los trabajadores de cada una de nuestras empresas? Bueno, y decidí un día pues hacer una encuesta para ver por lo menos cómo se sentían los trabajadores, ¿no? Después de casi 2.000 encuestas, le pude contestar. La salud de los trabajadores de cafés de, como es economista, un 8,1, un 8,2, ¿no? Es decir, ¿con eso qué quiero decir? Bueno, nos hemos enrocado mucho en aquellas trabas que nos pone la administración o aquellos problemas, fiscalizaciones, dificultades de la estructura que tiene la administración con nosotros, pero creo que para finalizar, parte de la necesidad de prestigiar es que nosotros, independientemente de nuestra actividad diaria, también demos valor añadido a nuestra actividad y la hagamos extensible o la demos a conocer fuera, ¿no? Sobre todo a otros especialistas de otras especialidades y a la sociedad más cercana en general. Yo creo que esa es nuestra labor y ahí necesitamos un apoyo inequívoco, claro y definido de la administración, en este caso de Osalan. Iñaki. Sí, tenía razón, hemos dejado cosas en el tintero, nos hemos centrado en eso. Yo sí, a modo ya de conclusión, pues eso, ¿no? Decir que lo que veía es eso, el valor añadido que tenemos que dar, que nos vean. Yo sí puedo decir que a lo largo, por lo menos, voy a hablar solo del tema de en este tiempo de pandemia, las empresas que han tenido problemas han valorado de una manera importantísima y con un nivel muy alto las actuaciones que desde los servicios de prevención se han realizado, las que han tenido problemas. Con lo cual significa, pues eso, ¿no? Que somos capaces de aportar un valor añadido en el momento que hay necesidad. Claro, las que no han tenido necesidad no lo valoran, no lo ven y quizás lo pueden ver como un coste más que puede tener, o un pago que tienen que hacer o un impuesto que desde la administración y por ley se ha puesto, ¿no? Pero cuando las empresas tienen esa necesidad, pues han visto que desde los servicios de prevención podemos dar, y yo creo que también es eso, que hay que reivindicar ante la administración que nosotros somos capaces de cumplir un papel importantísimo y sobre la marcha, porque nos mandaban los protocolos a las 11 de la noche, a las 7:30 de la mañana, ¿no? Estaban puestos en marcha, nos han cambiado mucho los criterios, ha sido para todos los profesionales, y yo quería aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales y las profesionales que componen los servicios de prevención, que creo que han sido meses muy duros, en los que han sabido responder y están sabiendo responder a un nivel muy exigente. Creo que también las trabajadoras y los trabajadores valoran la actuación de los profesionales y las profesionales de los servicios de prevención, y ese es un poco el campo en el que nos tenemos que mover, ¿no? Hacer valer lo que estamos haciendo a nuestras usuarias, usuarios, los trabajadores, hacer valer a las empresas el valor añadido que aportamos a la administración y a la sociedad, ¿no? Que no solo somos una necesidad que tiene que hacer o una prestación social de que me hagan el reco y que, ¿no? Lo que decías, no sé si has sido tú, Alberto o Iñaki, ¿no? El antiguo médico de la empresa, ¿no? O el médico de la empresa, ¿no? Que es mucho más que eso. Daros las gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado de mi pantalla concretamente, y, como no, dar las gracias, Yolanda, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Que te tienes que marchar ahora de forma rápida cuando nos dejes. Alberto, también muchas gracias por tu participación, disposición como siempre. Iñaki, también muchas gracias. Sé que estáis dando todo lo que se puede, y Enrique también, pues eso, muchas gracias por vuestra colaboración, y a todos los demás. Gracias y buen día, ¿vale? Igualmente. Venga, igualmente. Agur. Agur.